Una vez me topé con una frase que nunca más salió de mi cabeza. Puedes vencer a 40 académicos con un hecho, pero no puedes vencer a un idiota con 40 hechos. Parece una exageración, pero no lo es. Esta ironía traduce a la perfección la tragedia de nuestra era. Cuando el pensamiento crítico desaparece, la ignorancia colectiva se apodera. Y en este escenario, cada uno se convence de que está absolutamente en lo cierto, mientras que todos los demás solo pueden estar completamente equivocados. Vivimos en una época en la que las opiniones pesan más que la lógica, en la que las emociones gritan más fuerte que cualquier evidencia concreta. Pero surge una pregunta que no podemos evitar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué llevó al pensamiento crítico, ese pilar de claridad y de lucidez, a languidecer de forma tan acelerada en nuestros tiempos? Eso es lo que quiero explorar contigo. Pero antes de hablar de su muerte, necesitamos revisar su origen. ¿Cuándo al fin surgió el pensamiento crítico en la historia de la humanidad? ¿Y qué significa, de hecho, pensar críticamente? Porque la verdad es dura. Puedes pensar mucho, pero eso no significa que estés pensando bien. ¿Cuántas veces nos perdemos en pensamientos, creyendo estar reflexionando cuando, en la práctica, solo estamos girando en círculos? El pensamiento crítico es más que pensar demasiado. Es un hábito disciplinado, casi un arte. Cuestionar aquello que parece obvio, investigar antes de aceptar, exigir pruebas antes de dejarse llevar por cualquier creencia. Es la capacidad de dudar, incluso de las propias conclusiones, antes de tomarlas como verdad. En otras palabras, es el arte de no dejarse engañar, ni por los demás, ni por la propia mente. Esta forma de pensar tiene raíces antiguas que se remontan a más de 2500 años en la antigua Grecia. Fue allí donde Sócrates inauguró un método de diálogo investigativo, hoy conocido como método socrático. Su forma de pensar no era dar respuestas listas, sino hacer preguntas incómodas, afiladas, que revelaban contradicciones escondidas en las certezas de las personas. Con esto, él mostraba que mucho de lo que parecía sólido era en realidad frágil y mal fundamentado. De Sócrates heredamos una lección eterna. La única cosa que sé es que no sé nada. Esta humildad intelectual, esta valentía de admitir la propia ignorancia antes de buscar claridad, se convirtió en la base sobre la cual todo pensamiento crítico fue construido. Y tal vez sea justamente esta humildad lo que más falta en nuestro tiempo. Pero la osadía de Sócrates tuvo un precio altísimo. En el 399 a.C., fue llevado a juicio, acusado de corromper a la juventud y de irrespetar a los dioses de la ciudad. El crimen real, sin embargo, era otro. Su insistencia en cuestionarlo todo, en estimular la reflexión independiente, amenazaba el confort y la estabilidad de las creencias de la sociedad ateniense. El resultado fue la condena a muerte. Sócrates pagó con la vida por haber elegido pensar libremente. La llama que él encendió, sin embargo, no se apagó. Su discípulo Platón y más tarde Aristóteles continuaron esa misión, llevando adelante la antorcha de la razón y erigiendo los cimientos de la lógica, de la investigación sistemática y del escepticismo. Siglos más tarde, durante la Ilustración, esta misma antorcha se reavivó en otros pensadores. Filósofos como Immanuel Kant llamaron a la humanidad a salir de la oscuridad de la ignorancia con el lema Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Voltaire y tantos otros reforzaron esta postura, desafiando dogmas y celebrando la razón como el motor del progreso humano. El pensamiento crítico se convirtió así en la piedra fundamental de la ciencia, de la democracia y de la innovación. Durante mucho tiempo, poseer esta habilidad fue considerado el signo máximo de una mente educada. La capacidad de analizar argumentos, confrontar evidencias, dudar de ilusiones y liberarse de narrativas falsas. Es claro que no todos estuvieron de acuerdo. Nietzsche, por ejemplo, acusó a Sócrates de haber sobrevalorado la razón, advirtiendo que el exceso de cuestionamiento podría acabar drenando la vitalidad de la vida. Aún así, incluso ante estas críticas, el legado del pensamiento crítico resistió. Permaneció como la libertad de preguntar por qué, de atravesar la superficie de las apariencias y buscar claridad en medio del ruido y las sombras del mundo. Hoy presenciamos lo opuesto.
vivimos el declive más acelerado de esta capacidad. Y la razón de esto es lo que necesitamos discutir ahora. Vivimos en una era en la que cualquier respuesta está a solo un clic de distancia. A primera vista, esto parece liberador. Al fin y al cabo, tenemos el conocimiento del mundo entero dentro de un aparato en el bolsillo. Pero la realidad es mucho menos optimista. Nos estamos ahogando en información y el cerebro humano no fue diseñado para lidiar con semejante avalancha de datos. Los psicólogos llaman a esto sobrecarga de información. Cuando somos bombardeados por datos a una velocidad mayor de la que conseguimos procesar, terminamos recurriendo a atajos mentales. Piensa en algo simple. Si alguien te pide calcular 56 más 87, ¿te paras y lo resuelves de cabeza o sacas el celular? La mayoría va directo al atajo. Hoy, casi todos los detalles de la vida están a un clic en Google. Esto facilita, claro, pero también nos condiciona a tercerizar el pensamiento. Con el tiempo, desaprendemos a razonar de forma profunda porque simplemente dejamos de practicar. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel, describió dos modos de pensamiento. El primero es rápido, automático, intuitivo, el llamado Sistema 1. El segundo es lento, exigente, analítico, el Sistema 2. Es en él donde reside el verdadero pensamiento crítico, en la parte de nosotros que duda, cuestiona y analiza. Solo que existe un problema grave. Cuando aplicaciones, calculadoras e incluso inteligencias artificiales hacen ese esfuerzo en nuestro lugar, el Sistema 2 se queda quieto. Y como cualquier músculo que no se ejercita, el razonamiento profundo comienza a atrofiarse. ¿El resultado? Cada vez más personas no recuerdan las respuestas en sí, sino solo dónde encontrarlas. Investigadores llaman a esto el efecto Google. La dependencia constante de los buscadores nos vuelve menos propensos a memorizar y comprender de verdad el conocimiento. Estamos subcontratando la propia inteligencia, saltando de titular en titular, confiando en el primer resultado más popular. ¿Y qué cosechamos de esto? Pereza mental. Vivimos en un mundo que gira tan rápido que casi nunca paramos para reflexionar. Preferimos frases de impacto a análisis completos, titulares instantáneos a razonamientos profundos, intuición rápida al escrutinio cuidadoso. Y así, poco a poco, vamos renunciando a la capacidad de pensar por cuenta propia. El método socrático de cuestionar, de insistir en el porqué, de rehusarse a aceptar respuestas fáciles, fue poco a poco sustituido por algo bien diferente: la cultura de buscar en Google y olvidar enseguida. La sobrecarga de información nos dio la sensación de que sabemos mucho, pero en la práctica nos robó la disciplina de pensar de verdad. Y en ese vacío, el pensamiento crítico va muriendo en silencio. Pero existe algo todavía más peligroso que la simple fatiga mental. Es el confort de escuchar solo aquello en lo que ya creemos. Es sobre esto que necesitamos hablar ahora, porque si el exceso de información debilita nuestra capacidad de reflexionar, las llamadas cámaras de eco destruyen nuestra disposición a reflexionar. En el mundo de hoy, vivimos rodeados de tribus. Ellas pueden ser políticas, religiosas, culturales o incluso formadas por hobbies e intereses en común. El ser humano siempre tuvo la tendencia de buscar compañía entre aquellos que piensan parecido, solo que la tecnología llevó este instinto natural a niveles extremos. Hoy los algoritmos rastrean cada clic, cada me gusta, cada comentario, y a partir de eso nos entregan más y más contenido que refuerza exactamente aquello que ya creemos. El resultado es previsible. Terminamos rodeados por opiniones que son idénticas a las nuestras. Esta es la cámara de eco, un espacio donde solo escuchamos nuestra propia voz reflejada de vuelta hacia nosotros. Si crees en A, difícilmente serás expuesto a un argumento fuerte a favor de no creer en A. Poco a poco, la mente pierde el hábito de ser desafiada, se acomoda, acepta todo lo que confirma su visión del mundo y descarta automáticamente el resto como falso, tendencioso o simplemente estúpido. Este fenómeno tiene nombre: sesgo de confirmación. Es el atajo mental que elige siempre el confort en lugar del malestar del cuestionamiento. Y en la era de las tribus digitales, casi nadie escapa. Lo más aterrador
es que las cámaras de eco no están presentes solo en grupos conspiratorios o en sectas extremistas. Incluso ateos, escépticos o personas que se dicen racionales pueden terminar formando círculos cerrados, donde sus propias ideas nunca son testadas de verdad. Cuando la opinión del grupo pasa a ser tratada como sagrada, nuestro razonamiento más profundo se calla. El impulso de cuestionar se transforma en simple conformidad. Surge entonces el pensamiento de grupo. Cada tribu se convence de que posee la verdad absoluta, mientras que los de fuera son tachados de ciegos, ignorantes o incluso malignos. Las cámaras de eco crean puntos ciegos peligrosos. Las personas dejan de preguntarse, ¿por qué creo en esto? En lugar de eso dicen, es en esto en lo que nosotros creemos. En este ambiente, hacer una pregunta sincera puede sonar a traición. El resultado es una sociedad donde el dogma sustituye el diálogo y la lealtad a la tribu se vuelve más importante que la lealtad a la verdad. Todo esto representa exactamente lo contrario del espíritu socrático, porque pensar críticamente es tener la valentía de buscar la verdad y no el confort. Es tener la disposición para enfrentar ideas incómodas, aunque duela, y si la sobrecarga de información debilita la mente y las cámaras de eco la aprisionan, hay aún una tercera fuerza que actúa, el sensacionalismo, que no solo nos distrae, sino que nos manipula. Los medios modernos, ya sea por medio de los grandes vehículos de noticias, de las redes sociales o incluso de los influencers digitales, aprendieron como nadie a explotar el arte del drama. Saben algo muy simple: la indignación vende. La atención se volvió la moneda más valiosa de nuestro tiempo y nada captura la atención tan rápido como la exageración. Los titulares ya no están hechos para informar, sino para provocar. Casi siempre, las historias son moldeadas de la forma más alarmante posible, como si el mundo fuera a desmoronarse a cada instante. Es por eso que vemos frases como «no vas a creer esto» o «si no actúas ahora, será demasiado tarde». Incluso educadores y creadores serios que solo quieren transmitir conocimiento se sienten presionados a dramatizar, porque sin drama casi nadie se conecta. Yo mismo admito, muchas veces uso títulos fuertes, incluso extremos, porque sin ellos, el mensaje se pierde en el mar de contenidos. Es una ironía cruel de nuestra época. O juegas el juego de la exageración, o tu voz es engullida por el ruido. Pero existe un precio alto. Este hype constante nos va anestesiando. Cuando todo es anunciado como crisis, nada más suena confiable. Cuando cada detalle es descrito como el fin del mundo, las personas pierden la paciencia con los matices, se cansan de análisis más profundos y dejan que la emoción tome el lugar de la lógica. El pensamiento crítico no sobrevive en un ambiente donde cada titular grita emergencia, cada notificación exige reacción inmediata y cada cuestión es tratada como una batalla de vida o muerte. Y en realidad, esto ni siquiera es tan nuevo. El periodismo tradicional ya seguía la regla: si sangra, es noticia. El problema es que en el modelo actual, este sensacionalismo fue elevado al extremo. Vivimos en un ciclo de noticias que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, alimentado por algoritmos y por la carrera por clics lucrativos. No importa la gravedad real de la situación, siempre habrá banners parpadeando, última hora, estadísticas infladas o frases cargadas de miedo. La peor crisis de la historia, números alarmantes, el peor de todos los tiempos. Todo para atrapar nuestra atención. Solo que el efecto colateral es devastador. El resultado es una sociedad permanentemente ansiosa, permanentemente distraída y, paradójicamente, cada vez menos reflexiva. Siempre estamos reaccionando, pero raramente pensando. Clicamos, compartimos, nos asustamos, pero no paramos para analizar. En un mundo donde todo es vendido como extremo, el espacio para el discurso racional simplemente desaparece. La serenidad se pierde y el pensamiento crítico pasa a parecer desubicado, casi un lujo. Y así, entre exageraciones y alarmas, terminamos moldeados no por lo que es verdadero, sino por lo que grita más fuerte. El sensacionalismo funciona como una verdadera fábrica de rumores e indignaciones. Crea un ambiente en el que el pensamiento lento, calmo y cuidadoso parece fuera de lugar, casi ridículo cuando se compara con la prisa de las reacciones impulsivas.
El cuestionamiento socrático, aquel que exige paciencia y profundidad, cede lugar al inmediatismo de las emociones. Y en este escenario, la estupidez colectiva vuelve a crecer, alimentada por gritos y reacciones rápidas. Pero surge la pregunta inevitable: ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo impedir que el pensamiento crítico continúe siendo sofocado? La respuesta comienza por algo simple: incentivar la curiosidad. Einstein, que no era modesto en muchas cosas, dijo una vez: «No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso». La curiosidad es el verdadero antídoto contra la pereza mental. Las personas curiosas no se detienen en la primera respuesta. Insisten en preguntar por qué, repetidas veces, hasta que la explicación superficial se desvanece. Antes de aceptar cualquier afirmación, el curioso se cuestiona: ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo sé realmente esto? ¿Y si lo contrario fuera verdad? Es en este ejercicio donde se revela la calidad de nuestro pensamiento, en la calidad de las preguntas que osamos hacer. Existen prácticas simples que pueden ayudarnos a rescatar ese espíritu de investigación socrático: leer con atención, participar en discusiones y debates. Todo esto estimula a la mente a mantenerse despierta, activa y cuestionadora. Otro paso esencial es desacelerar. Vivimos en un mundo que exige reacciones instantáneas, pero es necesario aprender a resistir esta presión. Al encontrarte con un titular chocante, no te contentes con leerlo por encima. Lee el artículo completo, descubre la fuente original, reflexiona antes de formar una opinión. Este gesto de apariencia simple es revolucionario en un tiempo donde casi nadie se detiene ya a pensar. Evita la tentación de la multitarea cuando estés lidiando con ideas complejas. Pensar con profundidad exige foco. La meditación y las prácticas de atención plena pueden ser grandes aliadas para entrenar tu mente a permanecer presente, fortaleciendo la concentración en un mundo que insiste en dispersarnos. Como recordó Daniel Kahneman, el verdadero pensamiento crítico reside en el llamado Sistema 2, ese modo de razonamiento lento, laborioso, analítico. Es allí donde ocurre el análisis serio, la reflexión que separa lo esencial de lo superfluo. Y fortalecer este sistema no es complicado. Haz cuentas simples de cabeza en lugar de correr a la calculadora. Escribe tus propios argumentos en el papel antes de tomar una decisión. Coloca pros y contras, lado a lado, y pondera. Estos ejercicios, por más banales que parezcan, mantienen viva la musculatura mental que la tecnología insiste en atrofiar. Otro punto esencial: diversifica tus fuentes. Sal de tu cámara de eco, lee medios de comunicación de diferentes líneas ideológicas. Sigue a pensadores con los que discrepas. Experimenta puntos de vista provenientes de otras culturas. Esto no significa estar de acuerdo con todos, sino permitirte ser desafiado. Siempre que te encuentres con estadísticas o afirmaciones impactantes, ve tras el origen, rastrea los datos hasta la fuente y de vez en cuando sé el abogado del diablo de tus propias creencias. El pensamiento crítico también necesita ser fortalecido a escala social. La educación debería valorar más el razonamiento, el debate y el análisis que la simple memorización. Proyectos de filosofía, lógica y ciencias que exigen investigación son herramientas poderosas para entrenar a los jóvenes a pensar por cuenta propia. Y para los adultos, nunca es tarde. Estudiar lógica, escepticismo o sumergirse en las obras de los grandes pensadores es un ejercicio que mantiene la mente afilada. Aquí es importante hacer una distinción. Escepticismo no es lo mismo que cinismo. Ser escéptico es tener la valentía de testar el conocimiento, de refinarlo, de exponer ideas a la prueba de fuego. El cinismo, por otro lado, es solo negar todo por conveniencia o amargura. Al fin y al cabo, reencender el pensamiento crítico significa rehusarse a vivir en piloto automático. Es elegir cuestionar en lugar de aceptar ciegamente, reflexionar en lugar de solo reaccionar. Como Sócrates nos recordó hace más de 2000 años, la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Y tal vez hoy, más que nunca, esa frase sea un llamado urgente para recuperar nuestra lucidez en medio del ruido del mundo. Únete a los que se atreven a mirar la realidad a los ojos. Suscríbete al canal.
Activa la campana y sé parte de la conversación. Cuestiona, descubre, despierta. Gracias, de verdad.